tú dices algo que es importante y es que nos tienen hablando de algo que no sabemos. Es increíble. O sea, la capacidad, obviamente eso lo da tu ser gobierno, tú pones los temas de agenda y pones a la gente a opinar y es una cosa como por generación espontánea. Es como estar en un avión y tú decirle a alguien, parece que hay problema con el tren de aterrizaje y ese se lo dice y de repente tú tienes 300 pasajeros alborotados hablando de un problema en el tren delantero. Y sencillamente se produce eso porque tú tienes el peso específico, tú dominas la opinión pública, lo que dice un presidente, lo que dice un gobierno, o preocupa, o irrita, o alegra. Entonces obviamente es fácil dominar la discusión. Pero yo quiero hablar para que veamos, aquí hemos hablado de las dos reformas en los jueves y tú lo has hecho también en los cortos que tú produces para el programa y que aparecen también en YouTube y en el website del programa. Y yo decía, pero cuando el presidente, incluso utilicé la expresión, creo que al presidente le falta información sobre el tema constitucional, porque él dice poner candados, pero ¿cuáles candados? ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Prohibir de manera sempiterna la reelección? ¿Qué cambiar el modelo que tenemos? No sabíamos. Y yo siempre dije que ese era un tema que yo no le veía la necesidad, igual también que lo del Ministerio Público. En el caso de la reelección lo decía porque uno no puede construir una constitución rígida. Eso no es posible. Yo decía que lo único que no se modifica de una constitución es la cláusula pétrea. Tú recuerdas que lo dije en los 2 últimos jueves. Estuve hablando de eso. ¿Qué pasa? Que parece que lo que el presidente quiere modificar, parece, según estuve leyendo y oyendo, es el mecanismo de modificación de la Constitución. Pero sucede que cambiar el mecanismo de constitución, de modificación de la Constitución, entonces te lleva al 272, que te dice que en ese caso tú tienes que tener un referéndum aprobatorio. Y el asunto no es pasar la ley de referéndum, eso lo pueden hacer ellos inmediatamente con la mayoría que tienen. El asunto es que tú tienes que someterte después de 2 elecciones a llevarle a la gente en medio de esta fatiga, con los riesgos que eso tiene también, un proyecto de modificación de constitución para que la gente apruebe y diga sí o no, pero es de nuevo un referéndum aprobatorio que implica participación de la Junta Central Electoral, o sea, es más fatiga. Yo no sé si en medio de un ambiente de reformas donde se están caldeando los ánimos, sobre todo con el tema fiscal, eso realmente es conveniente para el gobierno ni le conviene al presidente. A mí no me parece. Yo estoy convencido, leyendo a través de la historia, que tú sabes que las reformas constitucionales empiezan con un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Pero sucede, Carmen, que siempre que se modifica la Constitución no hay ninguna necesidad de reforma. La necesidad de reforma la crea siempre el grupo político que en ese momento tiene el poder para enmendarla. Son cosas no subjetivas, yo te diría que artificiales y creadas, porque tú las quieres. Puede ser que en algún momento determinado algo que tú quieres resulte razonable, que la gente diga, mira, es importante prohibir, por ejemplo, la reelección continua, que era lo que tenía Balaguer del 66 al 78. Sí, pero esa fue una constitución que vino después de la constitución de Bosch, que vino después de una dictadura y obviamente no se ocuparon mucho de eso o lo dejaron maliciosamente abierto, pero era otra sociedad. En ese momento el interés no era que los presidentes no se reeligieran indefinidamente, el interés era volver a una vida normal, a que el país tuviera una vida continua, que la actividad económica se restableciera, que la división de grupos y todo lo que había dejado la guerra de abril se empezara a recomponer en términos de paz social y de productividad y aspirar a tener elecciones cada 4 años. Era, digamos, que el restablecimiento democrático y de la vida económica del país. Eran otros tiempos. Entonces, cuando viene la prohibición de eso, tú dices, es verdad, eso no debe ser, que sea quizá uno con un intervalo o que sean 2 consecutivos y a tu casa. Yo soy partidario
de que los presidentes tengan la posibilidad de un segundo y nunca jamás. Particularmente a mí me gusta el modelo norteamericano. Si van a tocar eso, yo no lo sé. Pero lo cierto es que se han metido en una encrucijada jurídica. Por eso yo decía, al presidente le falta información. Y oye, Carmen, para eso no hay que tener un PhD en Derecho Constitucional. No, cuando tú dices que le falta información y está cometiendo casi un pecado capital, mortal, es que él tiene una obsesión desde que asumió el mando en el 2020 y parece que él no escucha cuando hay una opinión especializada distinta. Y lo más lamentable es como nos vamos sumando o se van sumando todos. Como yo escribí y dije, y tú recuerdas, es que el país entero escuchó el deseo del presidente y ese es el tema nacional, Luis Miguel. Y nadie le puede decir desde allá, desde la propia asesoría jurídica que tiene el presidente, pero es que eso no es así. Y él se empecina, él no conoce leyes, él necesita asesorías en esa materia, pero fíjate que él es recurrente con aquello de el absurdo del Ministerio Público Independiente, de las reformas, que nadie más la vuelva a modificar. Óyeme, aquí hay una comunidad de especialistas que puede sentarse con él y decirle, pero ya van lejos en el camino de ese deseo presidencial. Y ojalá la salida sea proponer primero la reforma fiscal, Luis Miguel, porque si no, sin referéndum, ya el consultor dijo que ellos no necesitan referéndum porque ganaron las elecciones. Oye, ¿dónde vamos? Bueno, eso sí sería terrible si se meten en cambiar el mecanismo de modificación y no pasan por el referéndum. Ahí entonces se meten al borde de la ilegalidad y cualquiera, absolutamente cualquiera, podría deslegitimar eso. Es verdad que lo que sale de la asamblea no se puede cuestionar, eso es palabra de Dios, pero si lo haces siguiendo los mecanismos jurídicos, entonces ahí vendría la jurisdicción del Tribunal Constitucional a decir si las cosas pueden ser ahí. Yo no creo que el presidente vaya a hacer eso. Yo creo que el presidente, en la forma en que se han ido desenvolviendo las cosas, va a optar por repensar eso. Vamos a estar claros, el presidente ¿no? tiene la mayoría. No, me refiero a repensar la modalidad. No creo que él vaya a prescindir del referéndum. Al contrario, yo lo que creo que empujaría la ley y rápidamente se embarcaría en la segunda agenda, que sería modificar la Constitución, el mecanismo de selección, ¿no? De modificación. Porque no creo que se va a querer meter en temas que le cuestionen la legalidad del proceso, porque el presidente se cuida mucho de esas cosas. Por lo menos yo lo he visto siempre que es cuidadoso puede querer algo, puede quizá no tener un punto de vista que uno comparta, pero no creo que él se vaya a meter en un terreno donde la legalidad le resulte cuestionable. Y él tiene las mayorías, Carmen, para hacer todo eso. Bueno, no podemos olvidar algo que yo no sé, para ellos es muy bueno, para la salud de la democracia, utilizando un cliché, no tanto, pero Luis Miguel, aquí no hay una oposición fuerte que pueda hacer equilibrio con los designios presidenciales, no existe. Bueno, no existía en los 4 anteriores y no existe ahora, y ahora peor, porque prácticamente quedaron diezmado total, o sea, la representación que hay es mínima, es de la fuerza del pueblo, y la fuerza del pueblo lo que ha hecho es replegarse y dejar que las reformas caminen para obviamente capitalizarlas políticamente, que es lo inteligente, contrario a lo que andan diciendo algunos tontines por ahí. Pero eso es parte de esto. Y mira, Carmen, si la reforma constitucional tiene un problema técnico jurídico que arrastra un problema político, que es el tema de tener que hacer el referéndum, que es una pesadez después de 2 torneos, el municipal y el presidencial que acabamos de terminar, la reforma fiscal se va descomponiendo. Si tú tomas la prensa de los últimos 15 días, tú ves cómo los sectores potencialmente afectados
aparecen ya en la prensa con sus respectivos asesores y aparecen los cuestionamientos. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.